Gaceta Oficial del Distrito Federal, 14 de julio de 2014. Administración Pública del Distrito Federal. Jefatura de Gobierno. Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Al margen superior un escudo que dice Ciudad de México, decidiendo juntos. Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed que la H Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Sexta Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente decreto. Al margen superior izquierdo, el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Sexta Legislatura. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Sexta Legislatura, decreta. Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Artículo único. Se expide la Ley de Movilidad del Distrito Federal para quedar como sigue. Ley de Movilidad del Distrito Federal. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo 1. Generalidades. Artículo 1. La presente ley es de observancia general en el Distrito Federal. Sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. Además, las disposiciones establecidas en esta ley deberán asegurar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás ordenamientos que emanen de esta ley, así como las políticas públicas y programas, deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en este ordenamiento. Artículo 2. Se considera de utilidad pública e interés general, fracción 1, la prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal, cuya obligación original de proporcionarlos corresponde a la Administración Pública, ya sea en forma directa o mediante concesiones a particulares, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Fracción 2. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad. Fracción 3. La señalización vial y nomenclatura. Fracción 4. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad. Y fracción 5. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio. Artículo 3. A falta de disposición expresa en esta ley se aplicarán de manera supletoria en lo que resulten aplicables los siguientes ordenamientos legales. Fracción 1. Ley del régimen patrimonial y del servicio público. Fracción 2. Ley ambiental de protección a la tierra en el Distrito Federal. Fracción 3. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Fracción 4. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Fracción 5. Código Penal para el Distrito Federal. Fracción 6. Código Civil para el Distrito Federal. Fracción 7. Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Fracción 8. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y fracción 9. Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Fracción 10. Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito Federal. Fracción 11. Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal. Fracción 12. Ley para Personas con Discapacidad del Distrito Federal. Fracción 13. Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Y fracción 14. Todas aquellas que, con independencia de las legislaciones aquí señaladas, deberán de entenderse de manera enunciativa más no limitativa y que se requieran para la aplicación de la ley. Cuando en los procedimientos que establece esta ley obren pruebas obtenidas por seguridad pública con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la ley que regula el uso de tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal. Artículo 4. La Consejería Jurídica tiene la facultad de interpretar esta ley para los efectos administrativos, a fin de determinar cuando hubiere conflicto, las atribuciones de cada una de las autoridades que señala esta ley siempre que alguna de ellas lo solicite. La Consejería Jurídica publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
los criterios que sean de importancia y trascendencia para la aplicación de esta ley. Los particulares podrán solicitar a la autoridad competente que emita resoluciones individuales o generales de interpretación. Las resoluciones individuales constituirán derechos y obligaciones para el particular que promovió la consulta, siempre que la haya formulado en los términos establecidos por las disposiciones legales aplicables. La autoridad que emita una resolución general deberá publicarla en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Artículo 5. La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso, el objeto de la movilidad será la persona. Artículo 6. La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad. Fracción 1. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada. Fracción 2. Ciclistas. Fracción 3. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros. Fracción 4. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros. Fracción 5. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías. Y fracción 6. Usuarios de transporte particular automotor. En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y protección. Artículo 7. La Administración Pública, al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes. Fracción 1. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados. Fracción 2. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna. Fracción 3. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios. Fracción 4. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física, social y económica para reducir mecanismos de exclusión. Fracción 5. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje. Fracción 6. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la sociedad y al medio ambiente. Fracción 7. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios y modos de transporte integrados que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular. Fracción 8. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte. Fracción 9.
Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad basado en soluciones colectivas que resuelva los desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad a través de la aportación de todos los actores sociales en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades. Y fracción 10. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. Artículo 8. Los términos y plazos establecidos en esta ley se considerarán como días hábiles, salvo disposición en contrario. Si el último día del plazo o la fecha determinada es inhábil o las oficinas de la Administración Pública en donde deba realizarse el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará automáticamente el plazo hasta el siguiente día hábil. Artículo 9. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente ley, se entiende por: Artículo 9, fracción 1. Administración Pública. Administración Pública del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 2. Agencia. Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México. Artículo 9, fracción 3. Área de transferencia para el transporte. Espacios destinados a la conexión entre los diversos modos de transporte que permiten un adecuado funcionamiento del tránsito peatonal y vehicular. Artículo 9, fracción 4. Auditoría de movilidad y seguridad vial. Procedimiento sistemático en el que se comprueban las condiciones de seguridad y diseño universal de un proyecto de vialidad nueva, existente o de cualquier proyecto que pueda afectar a la vía o a los usuarios, con objeto de garantizar desde la primera fase de planeamiento que se diseñen con los criterios óptimos para todos los usuarios y verificando que se mantengan dichos criterios durante las fases de proyecto, construcción y puesta en operación de la misma. Artículo 9, fracción 5. Autorregulación. Esquema voluntario que le permite a las empresas llevar a cabo la verificación técnica de los vehículos de carga, previa autorización de la autoridad competente para el cumplimiento de la normatividad vigente. Artículo 9, fracción 6. Autorización. Acto administrativo mediante el cual se autoriza a organismos, entidades y órganos político-administrativos la prestación del servicio público de transporte o a personas físicas o morales la incorporación de infraestructura, elementos o servicios a la vialidad, o bien el uso y aprovechamiento de estos últimos. Artículo 9, fracción 7. Aviso de inscripción. Acto administrativo mediante el cual las delegaciones registran los elementos, infraestructura y servicios inherentes o incorporados a la vialidad por parte de la Administración Pública y o particulares. Artículo 9, fracción 8. Ayudas técnicas. Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad. Artículo 9, fracción 9. Banco de proyectos. Plataforma informática que permite almacenar, actualizar y consultar documentos técnicos referentes a estudios y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial. Artículo 9, fracción 10. Base de servicio. Espacio físico autorizado a los prestadores del servicio de transporte público de pasajeros o de carga para el ascenso, descenso, transferencia de usuarios, carga y descarga de mercancía y, en su caso, contratación del servicio. Artículo 9, fracción 11. Bicicleta. Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales. Artículo 9, fracción 12. Biciestacionamiento. Espacio físico y o mobiliario urbano utilizado para sujetar, resguardar y o custodiar bicicletas por tiempo determinado. Artículo 9, fracción 13. Bloqueo. Es el cierre definido de las vialidades. Artículo 9, fracción 14. Carril confinado. Superficie de rodadura con dispositivos de delimitación en su perímetro para el uso preferente o exclusivo de servicios de transporte. Artículo 9, fracción 15. Centro de transferencia modal. Espacio físico con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte que sirve de conexión a los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. Artículo 9, fracción 16.
Ciclista. Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales. Se considera ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores eléctricos, siempre y cuando ésta desarrolle velocidades de hasta 25 km por hora. Los menores de 12 años a bordo de un vehículo no motorizado serán considerados peatones. Artículo 9, fracción 17. Ciclotaxi. Vehículo de propulsión humana a pedales que puede contar con motor eléctrico para asistir su tracción con el propósito de brindar el servicio público de transporte individual de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con asientos para el conductor y pasajeros y que podrá contar con remolque. Artículo 9, fracción 18. Ciudad. Ciudad de México. Artículo 9, fracción 19. Complementariedad. Característica del sistema integrado de transporte público en el que los diversos servicios de transporte de pasajeros se estructuran para generar una sola red que permita a los usuarios tener diversas opciones para sus desplazamientos, teniendo como base el sistema de transporte masivo. Artículo 9, fracción 20. Concesión. Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de pasajeros o de carga mediante la utilización de bienes del dominio público o privado del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 21. Concesionario. Persona física o moral que es titular de una concesión otorgada por la Secretaría para prestar el servicio de transporte público de pasajeros y o de carga. Artículo 9, fracción 22. Conductor. Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus modalidades. Artículo 9, fracción 23. Congestionamiento vial. La condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido al exceso de demanda de las vías, comúnmente en las horas de máxima demanda, produciendo incrementos en los tiempos de viaje, recorridos y consumo excesivo de combustible. Artículo 9, fracción 24. Corredor de transporte. Transporte público de pasajeros colectivo con operación regulada, controlada y con un recaudo centralizado, que opera de manera preferencial o exclusiva en una vialidad, total o parcialmente confinados, que cuenta con paradas predeterminadas y con una infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros, terminales en su origen y destino, con una organización para la prestación del servicio con personas morales. Artículo 9, fracción 25. Corredor vial metropolitano. Vialidad que tiene continuidad, longitud y ancho suficientes para concentrar el tránsito de personas y mercancías, comunica a la ciudad con el resto de la zona metropolitana del Valle de México. Artículo 9, fracción 26. Delegación. Los órganos políticos administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal. Artículo 9, fracción 27. Dictamen. Resultado de la evaluación técnico-jurídica emitida por la autoridad competente respecto de un asunto sometido a su análisis. Artículo 9, fracción 28. Diseño universal. Diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueda utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Esta condición será esencial para el diseño de las vialidades y los servicios de transporte público con el fin de permitir su fácil uso y aprovechamiento por parte de las personas, independientemente de sus condiciones. Artículo 9, fracción 29. Elementos incorporados a la vialidad. Conjunto de objetos adicionados a la vialidad que no forman parte intrínseca de la misma. Artículo 9, fracción 30. Elementos inherentes a la vialidad. Conjunto de objetos que forman parte intrínseca de la vialidad. Artículo 9, fracción 31. Entidades. Organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. Artículo 9, fracción 32. Equipamiento auxiliar de transporte. Los accesorios directos e indirectos que resulten complementarios a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y de carga que sean susceptibles de permiso o autorización por parte de la Secretaría. Artículo 9, fracción 33. Estacionamiento. Espacio físico o lugar utilizado para detener, custodiar y o guardar un vehículo por tiempo determinado. Artículo 9, fracción 34. Estacionamiento en vía pública. Espacio físico establecido en la vialidad para detener y desocupar los vehículos,
Cuando así lo disponga la autoridad, se realizará el pago de una tarifa. Artículo 9, fracción 35. Estacionamiento público. Espacio físico para satisfacer las necesidades del público en general para el resguardo al público en general, mediante el pago de una tarifa. Artículo 9, fracción 36. Estacionamiento privado. Es aquel espacio físico para satisfacer las necesidades de individuos, instituciones o empresas para el resguardo de vehículos, siempre que el servicio sea gratuito. Artículo 9, fracción 37. Externalidades. Efectos indirectos que generan los desplazamientos de personas y bienes y que no se reflejan en los costos de los mismos. Los impactos positivos o negativos pueden afectar tanto a aquellos que realizan el viaje como a la sociedad en su conjunto. Artículo 9, fracción 38. Externalidades negativas. Efectos indirectos de los desplazamientos que reducen el bienestar de las personas que realizan los viajes y o a la sociedad en su conjunto. Algunos de estos daños pueden ser contaminación atmosférica y auditiva, congestionamiento vial, hechos de tránsito, sedentarismo, entre otros. Artículo 9, fracción 39. Externalidades positivas. Efectos indirectos de los desplazamientos que generan bienestar a las personas que realizan los viajes y o a la sociedad en su conjunto. Algunos de estos beneficios pueden ser uso eficiente del espacio público, revitalización de la vía pública, reducción de hechos de tránsito, eliminación de emisiones al ambiente, entre otros. Artículo 9, fracción 40. Funcionalidad de la vía pública. El uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a través de la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia que en ella se desarrolla para la óptima prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute de todos sus usuarios. Artículo 9, fracción 41. Grupo vulnerable. Sectores de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad, tales como población de menores ingresos, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y niños. Artículo 9, fracción 42. Hecho de tránsito. Evento producido por el tránsito vehicular en el que interviene por lo menos un vehículo, causando lesiones o muerte de personas y o daños materiales. Artículo 9, fracción 43. Impacto de movilidad. Influencia o alteración en los desplazamientos de personas y bienes que causa una obra privada en el entorno en el que se ubica. Artículo 9, fracción 44. Infraestructura. Conjunto de elementos con que cuenta la vialidad que tienen una finalidad de beneficio general y que permiten su mejor funcionamiento e imagen urbana. Artículo 9, fracción 45. Infraestructura para la movilidad. Infraestructura especial que permite el desplazamiento de personas y bienes, así como el funcionamiento de los sistemas de transporte público. Artículo 9, fracción 46. Instituto. Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 47. Itinerario. Recorrido o trayecto determinado que realizan las unidades de transporte público de pasajeros. Artículo 9, fracción 48. Jefe de Gobierno. El jefe de Gobierno del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 49. Lanzadera. Espacio físico para el estacionamiento momentáneo de unidades del transporte público, mientras se libera la zona de maniobras de ascenso y descenso en los centros de transferencia modal o bases de servicio. Artículo 9, fracción 50. Licencia de conducir. Documento que concede la Secretaría a una persona física y que lo autoriza para conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y demás ordenamientos jurídicos y administrativos. Artículo 9, fracción 51. Ley. Ley de Movilidad del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 52. Manifestación. Concentración humana generalmente al aire libre, incluyéndose en esta la marcha y plantón. Artículo 9, fracción 53. Marcha. Cualquier desplazamiento organizado de un conjunto de individuos por la vialidad hacia un lugar determinado. Artículo 9, fracción 54. Motocicleta. Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, con dos o más ruedas,
que está equipado con motor eléctrico o de combustión interna de 4 tiempos con un cilindraje a partir de 49 centímetros cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior de una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones estipuladas en la norma oficial mexicana en materia de identificación vehicular. Artículo 9, fracción 55. Motociclista. Persona que conduce una motocicleta. Artículo 9, fracción 56. Movilidad. Conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan a través de diversos modos de transporte que se llevan a cabo para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la ciudad. Artículo 9, fracción 57. Movilidad no motorizada. Desplazamientos realizados a pie y a través de vehículos no motorizados. Artículo 9, fracción 58. Nomenclatura. Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la vialidad para indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vías y espacios públicos de la ciudad, con el propósito de su identificación por parte de las personas. Artículo 9, fracción 59. Parque vehicular. Conjunto de unidades vehiculares destinados a la prestación de servicios de transporte. Artículo 9, fracción 60. Peatón. Persona que transita por la vialidad a pie y o que utiliza de ayudas técnicas por su condición de movilidad limitada, así como en patines, patineta u otros vehículos recreativos. Artículo 9, fracción 61. Permisionario. Persona física o moral que, al amparo de un permiso otorgado por la Secretaría, realiza la prestación del servicio público, privado, mercantil o particular de transporte de pasajeros o de carga, sujetándose a las disposiciones de la presente ley. Artículo 9, fracción 62. Permiso. Acto administrativo por virtud del cual la Secretaría confiere a una persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público, privado, mercantil y particular de pasajeros o de carga. Artículo 9, fracción 63. Permiso para conducir. Documento que concede la Secretaría a una persona física mayor de 15 y menor de 18 años de edad y que lo autoriza para conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y demás ordenamientos jurídicos y administrativos. Artículo 9, fracción 64. Personas con movilidad limitada. Personas que de forma temporal o permanente, debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Incluye a niños, mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitan con niños pequeños, personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes. Artículo 9, fracción 65. Plantón. Grupo de individuos que se congrega y permanece cierto tiempo en un lugar público determinado. Artículo 9, fracción 66. Promovente. Persona física o moral, con personalidad jurídica, que solicita autorización del impacto de movilidad y que somete a consideración de la Secretaría las solicitudes de factibilidad de movilidad, informe preventivo y las manifestaciones de impacto de movilidad que correspondan. Artículo 9, fracción 67. Registro. Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la situación jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y carga, así como los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse. Artículo 9, fracción 68. Reglamento. Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 69. Reincidencia. La comisión de 2 o más infracciones establecidas en la presente ley o sus reglamentos en un periodo no mayor de 6 meses. Artículo 9, fracción 70. Remolque. Vehículo no dotado de medios de propulsión y destinado a ser llevado por otro vehículo. Para efectos de esta ley, los remolques y casas rodantes que dependan de un vehículo motorizado serán registrados como vehículos independientes. Artículo 9, fracción 71. Revista vehicular. Es la revisión documental y la inspección física y mecánica de las unidades, equipamiento auxiliar de las unidades de transporte de pasajeros y carga, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, equipo, aditamentos, sistemas y, en general,
las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio. Artículo 9, fracción 72. Salario mínimo. Salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción o delito. Artículo 9, fracción 73. Secretaría. Secretaría de Movilidad del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 74. Secretaría de Desarrollo Urbano. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 75. Secretaría del Medio Ambiente. Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 76. Secretaría de Obras. Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 77. Seguridad Pública. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 78. Seguridad Vial. Conjunto de políticas y sistemas orientados a la prevención de hechos de tránsito. Artículo 9, fracción 79. Señalización vial. Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter que se colocan en la vialidad. Artículo 9, fracción 80. Servicios auxiliares o conexos. Son todos los bienes muebles o inmuebles e infraestructura que resulten complementarios a la prestación del servicio de transporte público previstos por esta ley y sus reglamentos y que son susceptibles de autorización, permiso o concesión a particulares. Artículo 9, fracción 81. Servicio mercantil de transporte. Es la actividad mediante la cual, previa la obtención del permiso otorgado por la Secretaría y la acreditación legal ante las autoridades fiscales o administrativas correspondientes, las personas físicas o morales debidamente registradas proporcionan servicios de transporte siempre y cuando no esté considerado como público. Artículo 9, fracción 82. Servicio metropolitano de transporte. Es el que se presta entre el Distrito Federal y sus zonas conurbadas en cualquiera de sus modalidades, con sujeción a las disposiciones del presente ordenamiento y de las demás disposiciones jurídicas aplicables en las entidades federativas involucradas. Artículo 9, fracción 83. Servicio particular de transporte. Es la actividad por virtud de la cual, mediante el registro correspondiente ante la Administración Pública, las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte, de pasajeros o de carga, siempre que tengan como fin el desarrollo de sus actividades personales o el cumplimiento de su objeto social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o de carácter comercial. Artículo 9, fracción 84. Servicio privado de transporte. Es la actividad por virtud de la cual, mediante el permiso otorgado por la Secretaría, las personas físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga relacionadas directamente ya sea con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de actividades comerciales, sean estas de carácter transitorio o permanente y que no se ofrece al público en general. Artículo 9, fracción 85. Servicio privado de transporte de seguridad privada. Es la actividad por virtud de la cual los prestadores de servicios de seguridad privada, en términos de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, satisfacen necesidades de transporte relacionadas con el cumplimiento de su objeto social o con actividades autorizadas. Artículo 9, fracción 86. Servicio de transporte público. Es la actividad a través de la cual la Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, por sí, a través de entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que establece la ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general mediante diversos medios. Artículo 9, fracción 87. Sistema de movilidad. Conjunto de elementos y recursos relacionados cuya estructura e interacción permiten el desplazamiento de personas y bienes, y todos aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la movilidad. Artículo 9, fracción 88. Sistema de transporte individual en bicicleta pública. Conjunto de elementos que incluye bicicletas, estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar el servicio de transporte individual en bicicleta pública de uso compartido al que se accede mediante membresía,
Este servicio funge como complemento al sistema integrado de transporte público para satisfacer la demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente. Artículo 9, fracción 89. Sistema integrado de transporte público. Conjunto de servicios de transporte público de pasajeros que están articulados de manera física, operacional, informativa, de imagen y que tienen un mismo medio de pago. Artículo 9, fracción 90. Tarifa. Es el pago unitario previamente autorizado que realizan los usuarios por la prestación de un servicio. Artículo 9, fracción 91. Tarifa preferencial. Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado tomando en cuenta las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios. Artículo 9, fracción 92. Tarifa especial. Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado por eventos de fuerza mayor. Artículo 9, fracción 93. Tarifa promocional. Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios que será autorizado para permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo servicio de transporte. Artículo 9, fracción 94. Taxi. Vehículo destinado al servicio de transporte público individual de pasajeros. Artículo 9, fracción 95. Tecnologías sustentables. Tecnologías que incluyen productos, dispositivos, servicios y procesos amigables con el medio ambiente que reducen o eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el desempeño y reducción de emisiones contaminantes. Artículo 9, fracción 96. Transferencia modal. Cambio de un modo de transporte a otro que realiza una persona para continuar con un desplazamiento. Artículo 9, fracción 97. Transporte de uso particular. Vehículo destinado a satisfacer necesidades de movilidad propias y que no presta ningún tipo de servicio. Artículo 9, fracción 98. Unidad. Todo vehículo autorizado para prestar el servicio de transporte en los términos de esta ley y sus reglamentos. Artículo 9, fracción 99. Usuario. Todas las personas que realizan desplazamientos haciendo uso del sistema de movilidad. Artículo 9, fracción 100. Vehículo. Todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o bienes. Artículo 9, fracción 101. Vehículo motorizado. Aquellos vehículos de transporte terrestre de pasajeros o carga que para su tracción dependen de una máquina de combustión interna o eléctrica. Artículo 9, fracción 102. Vehículo no motorizado. Aquellos vehículos que utilizan tracción humana para su desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas por motor que desarrollen velocidades máximas de 25 km por hora. Artículo 9, fracción 103. Vía pública. Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y vehículos, así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano, y Artículo 9, fracción 104. Vialidad. Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos.